¿Y si todo lo que te enseñaron sobre la Biblia fuera apenas una parte de la historia? ¿Y si los textos que hoy sostienen la fe de millones estuvieran incompletos, mutilados, editados, para mostrar solo una cara de la verdad? Piensa en esto. Detrás de los evangelios que conoces, detrás de las cartas de Pablo, más allá del Génesis y del Apocalipsis, existen otros escritos, otros relatos, otras visiones que fueron eliminadas, borradas, condenadas al silencio. Libros que alguna vez circularon entre comunidades enteras, que inspiraron a creyentes, que fueron considerados sagrados y que sin embargo hoy son llamados con una sola palabra apócrifos. Antes de entrar en esta revelación prohibida, te invito a unirte a esta búsqueda. Comenta desde donde nos ves, suscríbete y activa la campana, porque lo que vamos a explorar juntos no se encuentra en los sermones ni en los manuales de catequesis. Lo que descubrirás aquí es el eco de voces que la historia intentó callar, palabras que sobrevivieron escondidas en cuevas, en papiros olvidados, en bibliotecas secretas y que hoy vuelven a hablar para quien se atreva a escuchar. Los libros apócrifos. Esa palabra suena extraña, ¿verdad? En griego significa oculto, escondido. Y eso ya nos revela mucho. No eran textos cualquiera, no eran simples cuentos populares. Eran escritos que contenían un poder, un mensaje que no debía llegar a todos. Algunos hablaban de secretos del cielo, de ángeles caídos, que enseñaron a los hombres artes prohibidas. Otros mostraban a Jesús diciendo frases que jamás escucharías en los evangelios oficiales. Frases enigmáticas que parecen más acertijos que mandamientos. Otros daban voz a mujeres silenciadas, discípulas borradas de la memoria. Y algunos iban aún más lejos. Describían viajes del alma después de la muerte, misterios de la creación, visiones de un Dios que no siempre coincide con el que conocemos. Pero surge la gran pregunta, ¿quién decidió que estos libros no merecían estar en la Biblia? ¿Quién tuvo la autoridad para separar la verdad de la herejía? ¿Y qué intereses ocultos se escondían detrás de estas decisiones? Porque lo cierto es que al inicio no existía una Biblia única, cerrada, con un sello divino que nadie pudiera tocar. No hubo siglos de debates, de luchas, de concilios, de manos humanas decidiendo qué quedaba y que debía desaparecer para siempre. Imagina el impacto durante los primeros siglos del cristianismo. Circulaban decenas de evangelios, no solo Mateo, Marcos, Lucas y Juanán. Había evangelios de Tomás, de Felipe, de María Magdalena, de Judas, sí, incluso de Judas, el traidor. Había apocalipsis distintos al de Juan, relatos de la infancia de Jesús, cartas de otros discípulos, visiones apocalípticas que hoy parecerían sacadas de un sueño místico. Todo eso formaba parte de la fe de distintas comunidades cristianas, hasta que de pronto alguien decidió que no podían coexistir, que había que elegir una sola versión, una sola verdad, y lo que no encajaba. Pero borrado del todo, no, porque esos escritos regresaron. Algunos fueron encontrados en cuevas junto al Mar Muerto. Otros aparecieron en Nag Hammadi, en Egipto, dentro de jarras selladas durante siglos. Otros sobrevivieron escondidos en monasterios, copiados en secreto por manos que sabían que estaban preservando algo prohibido. Es como si la historia misma hubiera conspirado para que esos textos no se perdieran del todo. Como si hubiera un mensaje destinado a quienes hoy están listos para escucharlo. Piensa en el libro de Enoc, por ejemplo. Fue tan importante en tiempos antiguos que incluso aparece citado en el Nuevo Testamento en la carta de Judas. Sin embargo, fue expulsado de la Biblia. ¿Por qué? Porque hablaba de ángeles rebeldes que descendieron a la tierra, que se unieron con mujeres humanas y engendraron gigantes, porque narraba secretos del cielo, viajes a través de dimensiones, revelaciones que no encajaban en la imagen de un mundo ordenado y controlado. Para los líderes de la iglesia era demasiado. Había que borrarlo. ¿Y qué decir del Evangelio de Tomás? Sus palabras son diferentes a cualquier otro evangelio. No hay milagros, no hay narraciones de la cruz, ni de la resurrección. Solo frases, dichos atribuidos a Jesús. Frases que parecen esconder una clave para acceder al reino interior. Una de ellas dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos.
y sabréis que sois hijos del Padre viviente. ¿Por qué excluir un mensaje así? ¿Acaso porque ponía en manos del individuo un poder que la institución no podía controlar? Y claro está el Evangelio de María Magdalena, una discípula que, según este texto, recibió revelaciones secretas de Jesús, visiones del alma ascendiendo a través de planos celestiales, enfrentando poderes oscuros. Un evangelio que coloca a una mujer en el centro de la transmisión espiritual. ¿Podía eso sobrevivir en un mundo dominado por hombres? ¿En una iglesia que prefería borrar cualquier voz femenina? Non fue condenado, llamado gnóstico, relegado al olvido. Cada uno de estos escritos es como una pieza de un rompecabezas que nunca nos dejaron armar. Nos dicen que la Biblia es completa, perfecta, cerrada, pero la verdad es que está llena de ausencias, de silencios, de huecos que los apócrifos intentan llenar. Y si los escuchamos, si nos atrevemos a leerlos, descubrimos un cristianismo mucho más amplio, más diverso, más misterioso de lo que jamás imaginamos. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿y si lo que nos enseñaron no era toda la verdad? ¿Y si la Biblia oficial es apenas una versión, cuidadosamente seleccionada, editada para guiar nuestra fe en una dirección concreta? ¿Qué pasaría si los libros apócrifos, los textos borrados, contuvieran llaves espirituales, visiones que nos acercan a un Dios más grande, más enigmático, más cercano de lo que pensamos? Hoy abrimos esa puerta prohibida. Hoy juntos vamos a recorrer la historia de estos libros ocultos, a quién los escribió, por qué fueron eliminados y qué misterios aún resuenan en sus páginas. No es una simple lección de historia, es una travesía espiritual, porque lo que fue silenciado en la antigüedad vuelve a hablar hoy. Cuando escuchamos la palabra apócrifo, nuestra mente imagina algo falso, inventado, quizás hasta engañoso. Así nos enseñaron a verlo, como si fueran simples escritos sin valor, meras invenciones humanas. Pero, ¿qué pasaría si la realidad fuera más compleja? ¿Y si muchos de esos libros fueran redactados por las mismas manos que vivieron los tiempos del cristianismo primitivo? ¿Qué pasaría si, entre sus páginas, estuvieran ecos de voces auténticas, discípulos, testigos, comunidades enteras que quedaron fuera de la historia oficial? Los libros apócrifos no nacieron en el vacío. Cada uno surgió en un tiempo de crisis, de búsqueda, de revelaciones. Imagina los primeros siglos después de la muerte de Jesús. No existía aún una iglesia unificada, no había un solo catecismo, no había una sola Biblia. Lo que existía eran comunidades dispersas, perseguidas, escondidas en casas, cuevas, catacumbas. Cada grupo guardaba recuerdos, enseñanzas, tradiciones orales. Algunos tenían cartas de Pablo o de Pedro. Otros conservaban relatos de la vida de Jesús, distintos, fragmentados, transmitidos de boca en boca antes de ser escritos. Fue en ese caos fértil donde nacieron los evangelios apócrifos. El evangelio de Tomás, por ejemplo, se atribuye al mismo Tomás, el discípulo que dudó, el que pidió tocar las heridas de Jesús para creer. ¿No es significativo que siglos después aparezca un evangelio con su nombre? Este texto recoge más de 100 frases atribuidas al maestro, muchas de ellas nunca escuchadas en los evangelios oficiales. ¿Fue Tomás quien las escribió con su propia mano? Probablemente no, pero sí es posible que este evangelio haya surgido de una comunidad que lo veneraba, que transmitía sus recuerdos, su visión de Jesús. En otras palabras, Anne es un eco de un cristianismo alternativo, una voz real, aunque distinta. Lo mismo ocurre con el evangelio de María Magdalena. No es casualidad que lleve el nombre de una mujer tan polémica, tan cercana a Jesús, tan distorsionada por la tradición posterior. Este evangelio no aparece por accidente. Surge de una comunidad que veía en María una líder, una maestra espiritual, alguien que había recibido revelaciones secretas del Maestro. ¿Quién escribió este texto? Probablemente discípulos de discípulos, personas que, en las primeras décadas, escucharon enseñanzas atribuidas a María y las pusieron por escrito. Lo llamamos apócrifo, pero para ellos era palabra viva, palabra inspirada. El libro de Enoc es aún más antiguo. Sus raíces se hunden en tradiciones judías previas al cristianismo. No es obra de un solo autor, sino de generaciones enteras que recopilaron visiones, mitos, relatos sobre los ángeles, el juicio, el destino de las almas. Lo atribuyeron a Enoc, aquel misterioso personaje de Génesis que caminó con Dios y desapareció porque Dios
se lo llevó. ¿Qué mejor figura para dar autoridad a un texto que habla de viajes celestiales y secretos cósmicos? No sabemos el nombre del escriba, pero sí sabemos que su voz fue escuchada en las sinagogas, que sus relatos formaron parte de la espiritualidad judía y que incluso los primeros cristianos lo citaban como escritura. Y luego está el Evangelio de Judas ante este. Sí que es un enigma. Descubierto en el desierto de Egipto en el siglo XX, relata la historia desde una perspectiva escandalosa. Judas no sería un simple traidor, sino el discípulo que comprendió el verdadero plan de Jesús. Fue él quien, al entregarlo, cumplió el destino secreto revelado por el Maestro. ¿Quién pudo haber escrito un evangelio así? Probablemente una comunidad gnóstica, grupos cristianos marginados que veían en Judas no al enemigo, sino al iluminado que entendió lo que los demás no comprendieron. Este evangelio no nació de la nada. Es testimonio de que había cristianos que interpretaban la historia de un modo radicalmente distinto. Todos estos textos nos muestran algo claro. No fueron escritos anónimos sin sentido, sino obras de comunidades vivas, creyentes que se atrevieron a guardar por escrito sus visiones, sueños, tradiciones orales, revelaciones místicas. En ellos se percibe la huella de grupos gnósticos místicos judíos, de cristianos disidentes. Eran voces que buscaban preservar algo que consideraban sagrado, aunque más tarde fueran condenadas como herejía. ¿Y por qué usaban nombres de figuras conocidas, como Tomás, María, Felipe o Judas? Porque en el mundo antiguo, la autoridad era crucial. Firmar un texto con el nombre de un discípulo era una forma de decir: esto viene de la fuente original, esto es digno de fe. Tal vez el discípulo en cuestión nunca escribió una sola línea, pero la tradición lo vinculaba a esas enseñanzas. Por eso tenemos evangelios con nombres de casi todos los apóstoles. Eran llaves de legitimidad en un tiempo de luchas espirituales. Y no olvidemos algo esencial: a muchos de estos libros se escribieron en momentos de persecución. Los primeros cristianos eran cazados por el Imperio Romano, torturados, asesinados. En medio de esa sangre y ese miedo, escribir un evangelio era un acto de resistencia. No es lógico que esos textos tuvieran un tono más místico, más secreto, más enigmático. Eran mensajes para los iniciados, para los que podían comprender lo oculto. Así vemos que los apócrifos no son simplemente libros falsos, son espejos de un cristianismo que fue suprimido, de comunidades enteras que tuvieron otra visión del Maestro, otra manera de vivir la fe. Y aunque no podamos poner nombre y apellido a cada autor, sí podemos sentir en ellos la voz de aquellos primeros buscadores de lo divino, que no temieron dejar testimonio de lo que habían visto, oído o cenado. Entonces surge la pregunta: ¿por qué, si estos textos eran tan importantes para tantas comunidades, fueron borrados del mapa? ¿Quién decidió que Mateo sí pero Tomás no? ¿Quién dijo que María debía ser silenciada? ¿Que Enoc debía ser destruido? ¿Que Judas debía ser condenado? ¿Qué fuerzas se movieron detrás de esa gran selección que definió para siempre lo que llamamos la Biblia? La respuesta nos lleva a los concilios, a los líderes de la iglesia primitiva, a las luchas de poder entre emperadores y obispos, porque la verdad es que detrás de la santidad también había política, y lo que estaba en juego no era solo la fe, sino el control de las almas. Imagina por un momento el caos espiritual de los primeros siglos del cristianismo. No había una sola Biblia, no había un solo credo. En una ciudad podías encontrar a un grupo que veneraba el Evangelio de Mateo, en otra a quienes seguían el Evangelio de Tomás, en otra más a quienes leían con fervor el libro de Enoc. Era un mosaico diverso, casi incontrolable, una fe que respiraba libertad, pero que al mismo tiempo amenazaba con fragmentarse en 1000 pedazos. Y allí surge la pregunta inevitable: ¿cómo pasó esa fe plural a convertirse en una religión unificada, solo libro, una sola verdad, solo dogma? La respuesta se encuentra en la exclusión de los libros apócrifos. Los concilios fueron las armas con las que la Iglesia puso orden en medio del caos. El concilio de Nicea, en el año 325, convocado por el emperador Constantino, es recordado por definir la divinidad de Cristo. Pero detrás de ese debate había algo mucho más profundo: la necesidad de consolidar un cristianismo único, útil para un imperio que necesitaba unidad. Constantino no buscaba simplemente la verdad espiritual, buscaba estabilidad política, y para lograrlo,
Era indispensable decidir qué textos serían palabra de Dios y cuáles debían ser condenados como herejía. No fue un proceso rápido. Durante décadas, obispos y teólogos discutieron, votaron, se enfrentaron. Hubo cartas aceptadas en algunas regiones y rechazadas en otras. Hubo evangelios que circularon libremente por siglos y que de repente fueron tachados de peligrosos. Lo que estaba en juego no era solo la espiritualidad, sino el Padre, porque quien controla las Escrituras, controla la doctrina. Y quien controla la doctrina, controla las almas. ¿Por qué algunos libros fueron eliminados? La respuesta es incómoda, porque no convenía. El Evangelio de Tomás, con su insistencia en que el reino está dentro de vosotros, era demasiado peligroso para una iglesia que buscaba centralizar la autoridad en obispos y sacerdotes. Si cada creyente podía encontrar el reino dentro de sí mismo, ¿para qué necesitaría mediadores? ¿Para qué templos? ¿Para qué jerarquías? El Evangelio de María Magdalena fue descartado porque elevaba a una mujer a la categoría de maestra espiritual. En él, Pedro mismo se muestra celoso y desconfiado de que Jesús hubiera revelado secretos a una mujer. Y los líderes de la iglesia primitiva, casi todos hombres, decidieron que esa voz debía ser silenciada. No podían permitir que las comunidades empezaran a ver a mujeres como líderes espirituales. Era más fácil borrar sus textos que enfrentar la revolución que implicaban. El libro de Enoc fue condenado porque abría puertas que la iglesia no quería que se abrieran. Hablaba de ángeles que descendieron, de gigantes, de secretos del cosmos. Era un universo demasiado místico, demasiado cercano a tradiciones esotéricas, demasiado peligroso para un cristianismo que intentaba mostrarse racional, sobrio, obediente al imperio. Y el Evangelio de Judas, ese era el más subversivo de todos. Imagínalo en un texto que convierte al traidor en iluminado, que cambia por completo la narrativa oficial de la pasión. Si Judas no fue el villano, entonces toda la base moral de la traición se tambalea. Este evangelio desafiaba la historia misma que se había convertido en fundamento de la fe. No podía ser aceptado. Fue condenado al olvido en los concilios de Hipona 393 y de Cartago 397. Finalmente se cerró la lista de los libros que formarían parte de la Biblia. 66 libros en las iglesias protestantes, 73 en la tradición católica, algunos más en la ortodoxa, y todo lo demás, todo lo que quedaba fuera, recibió el mismo sello en apócrifo. Con una sola palabra, borraron siglos de tradición, voces enteras de comunidades que alguna vez habían sentido que esos escritos eran sagrados. Pero, ¿realmente pudieron borrarlos? No doubt, porque aunque quemaron manuscritos, aunque prohibieron lecturas, aunque persiguieron a quienes los copiaban, la verdad siempre encuentra grietas por donde filtrarse. Y en cuevas olvidadas, en desiertos silenciosos, en bibliotecas ocultas, muchos de esos textos sobrevivieron. Es como si estuvieran esperando este tiempo, este momento, para volver a hablar. Y si la exclusión de los apócrifos no fue una cuestión de fe, sino de control, y si lo que buscaban los líderes no era proteger la verdad, sino moldearla, adaptarla, hacerla funcional a un imperio. Porque, piensa en esto, un Dios que habita dentro de ti es un Dios que no puede ser controlado por ningún templo. Un evangelio que da voz a las mujeres. Es un evangelio que amenaza las estructuras patriarcales. Un libro que revela secretos cósmicos es un libro que desafía a quienes quieren mantener al pueblo en la ignorancia. Lo que hicieron los concilios fue cerrar la puerta, cerrarla con llave, con cadenas, con sellos, y durante siglos, millones creyeron que esa puerta nunca había existido, que fuera de la Biblia oficial no había nada. Pero los manuscritos encontrados en Nag Hammadi son la prueba de que esa puerta existe y que detrás de ella hay un tesoro espiritual que todavía arde. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué perdimos con esa exclusión? ¿Qué verdades, qué visiones, qué voces quedaron en el silencio forzado? ¿Y qué pasaría si hoy, al leer los apócrifos, nos encontráramos con un cristianismo mucho más amplio, más libre, más profundo de lo que jamás imaginamos? Porque lo que fue prohibido siempre guarda un poder especial. Y tal vez solo, tal vez ese poder estaba destinado a despertar en generaciones como la nuestra,
que ya no temen cuestionar, que ya no se conforman con verdades a medias, que están dispuestas a abrir el libro prohibido y escuchar lo que nunca debió ser silenciado. Cuando abrimos las páginas de los libros apócrifos, no nos encontramos con simples relatos paralelos, ni con pequeñas variaciones de lo ya conocido non. Lo que surge de esas páginas es un mundo distinto, un universo místico, lleno de símbolos, visiones y secretos que cambian por completo la forma en que entendemos la fe. Son como puertas hacia dimensiones ocultas, hacia verdades que la tradición oficial consideró demasiado peligrosas para ser reveladas. El libro de Enoc es quizás el ejemplo más asombroso. Allí no se habla de un Dios distante y abstracto, sino de un cosmos poblado por ángeles que descienden a la tierra, por vigilantes que enseñan a los hombres artes prohibidas, a la metalurgia, la magia, la interpretación de los astros. Estos ángeles caídos, llamados los vigilantes, se unieron con mujeres humanas, y de esa unión nacieron los Nephilim, gigantes, que llenaron la tierra de violencia. ¿No es eso un eco de las historias mitológicas de otras culturas, como los titanes de la tradición griega? Y sin embargo allí estaba, en un libro que, durante siglos, fue leído como sagrado. Enoc es llevado en visiones a los cielos, atraviesa dimensiones, contempla tronos de fuego, oye el canto de los ángeles y recibe misterios sobre el destino de las almas. ¿Por qué un libro así sería borrado de la Biblia? Quizás porque mostraba un universo demasiado vasto, demasiado libre, demasiado difícil de controlar. El Evangelio de Tomás, por su parte, no cuenta milagros ni repite parábolas conocidas. Son 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos desconcertantes. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo tienes dentro, lo que no tienes dentro te destruirá. ¿Qué significa esta frase? Suena más a un enigma místico que a una enseñanza moral. Y ese es el punto. Tomás revela un Cristo que habla de un reino interior, que no está en templos ni en jerarquías, sino en el corazón del buscador. Es un evangelio que invita al autoconocimiento, a la búsqueda personal, a la revelación íntima. No es difícil comprender por qué fue considerado peligroso en un mensaje así. Ponía el poder en manos de cada individuo, y eso jamás convenía a una iglesia que deseaba ser el único canal de salvación. Luego está el Evangelio de María Magdalena. Allí encontramos algo todavía más sorprendente. Una mujer que no solo fue testigo de la resurrección, sino que recibe visiones secretas del Maestro. En esas visiones, María describe cómo el alma, después de la muerte, atraviesa planos celestiales y se enfrenta a fuerzas oscuras que intentan detenerla. Habla de la liberación del espíritu y de la ascensión hacia lo divino. Pedro, en el relato, se muestra escandalizado. ¿Cómo podía Jesús haber confiado esas revelaciones a una mujer? Pero las palabras de María son firmes, llenas de luz, llenas de autoridad. Este evangelio no solo rescata la voz de una discípula silenciada, también muestra una espiritualidad profundamente mística, donde la salvación no es simplemente obedecer normas, sino elevar el alma hacia lo eterno. Y no olvidemos el evangelio de Judas, un texto que rompe todas las categorías. Allí Judas no aparece como traidor, sino como el discípulo más cercano, aquel que entendió lo que los demás no podían comprender. Jesús le revela secretos cósmicos, le muestra la verdad sobre los arcontes, entidades espirituales que gobiernan el mundo material. Judas no entrega a Jesús por traición, sino porque esa era la misión que el Maestro le confió, al liberar su espíritu de la prisión del cuerpo. Es una visión que invierte todo lo que creíamos saber, que muestra una historia completamente distinta a la oficial. No es extraño que fuera considerado demasiado peligroso para ser leído. Cada uno de estos textos es un espejo de un cristianismo oculto, más cercano a la mística, a la gnosis, al autoconocimiento. No hablan de obedecer ciegamente, sino de despertar marar dentro, de descubrir que lo divino no está solo en lo alto de los cielos, sino también en lo profundo del alma humana. Son textos que invitan a cruzar el umbral, a cuestionar, a buscar, y eso, para una religión que buscaba unidad y obediencia, era inaceptable. Y si estos escritos fueran las piezas que completan el rompecabezas, y si la Biblia oficial nos mostrara apenas un fragmento, y los apócrifos guardaran las claves de un conocimiento que puede transformar,
nuestra visión del mundo. No es casualidad que, cuando estos textos fueron descubiertos en el siglo XX, provocaron una revolución silenciosa. Teólogos, historiadores y buscadores espirituales comprendieron que el cristianismo primitivo era mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más misterioso de lo que nos habían enseñado. Y aquí surge la pregunta que debemos hacernos hoy: ¿por qué estos textos regresaron ahora? ¿Por qué, después de siglos ocultos en cuevas y arenas, aparecen en nuestro tiempo? Tal vez porque este es el momento en que la humanidad está preparada para escucharlos. Tal vez porque ya no tememos a las preguntas, porque ya no aceptamos verdades incompletas, porque queremos ir más allá. Por eso este canal existe, porque aquí no nos conformamos con lo que nos contaron. Aquí buscamos lo que fue borrado, lo que fue escondido, lo que intentaron silenciar, y por eso te invito a suscribirte ahora mismo. No lo digo solo como una formalidad, sino como parte de esta búsqueda. Cuando te unes, no solo recibes notificaciones, te conviertes en parte de una comunidad de buscadores, de hombres y mujeres que no temen abrir el libro prohibido. Y mientras más crezca este canal, más lejos podremos llevar estos secretos. Más personas podrán abrir los ojos a las verdades que fueron borradas. Así que suscríbete, activa la campana y comparte este video. Porque cada nuevo suscriptor es una voz que se levanta contra el silencio de siglos. Cada persona que llega aquí es un buscador que se atreve a cuestionar, y juntos vamos a seguir desenterrando lo que nunca quisieron que supieras. A esta altura del camino, hemos abierto puertas que durante siglos estuvieron selladas. Hemos oído las voces de Enoc, de Tomás, de María, de Judas, voces que resonaron en las primeras comunidades, voces que fueron silenciadas, pero que hoy vuelven a hablar, y al escucharlas, no podemos evitar sentir un estremecimiento. ¿Qué pasaría si la fe que recibimos estuviera incompleta? ¿Qué pasaría si lo que nos enseñaron fuera apenas un fragmento de una verdad mucho mayor? La historia de los libros apócrifos no es solo la historia de unos textos olvidados, es también la historia del poder, de cómo los hombres decidieron que debía ser recordado y que debía ser borrado. Es la historia de concilios que votaron que era divino y que era herético. Es la historia de emperadores que usaron la religión para controlar pueblos y naciones. Pero, por encima de todo, es la historia de un misterio que nunca pudo ser sofocado, porque aunque quemaron manuscritos, aunque persiguieron buscadores, aunque silenciaron voces, los textos prohibidos sobrevivieron, y ahora, en nuestro tiempo, vuelven a nosotros. ¿Y por qué vuelven ahora? ¿Es simple casualidad que en cuevas escondidas aparecieran rollos que nos muestran un cristianismo más vasto, más profundo, más enigmático? ¿O es que hay un designio oculto, una señal de que la humanidad está lista para escuchar lo que antes no podía soportar? El eco de lo prohibido nos alcanza en este tiempo, porque tal vez sea ahora cuando más necesitamos despertar, cuando más necesitamos romper cadenas y mirar más allá de las verdades oficiales. Pansalo Bin. ¿Cuántas veces te enseñaron a no hacer preguntas? ¿Cuántas veces te dijeron que debías aceptar sin cuestionar, obedecer sin dudar? Y sin embargo, el propio Jesús decía: al que busca, encontrará. Al que llama, se le abrirá. Los libros apócrifos son el testimonio de buscadores que se atrevieron a llamar, que se atrevieron a preguntar, que no se conformaron con respuestas fáciles. Tal vez por eso fueron borrados, porque nos invitan a mirar hacia adentro, a descubrir que la chispa de lo divino no está afuera, sino también en lo más profundo de nosotros. El misterio de María Magdalena, la sabiduría de Tomás, las visiones de Enoc, la paradoja de Judas. Cada uno de estos textos nos deja una pregunta abierta. Nos obligan a repensar lo que creíamos saber. Nos invitan a imaginar un cristianismo menos rígido, más espiritual, más cercano al misterio. Nos obligan a reconocer que el silencio impuesto por la historia no pudo apagar la voz del oculto. Y ahora que esas voces regresan, ¿qué haremos con ellas? ¿Las volveremos a callar o nos atreveremos a escucharlas? Aquí es donde tu papel se vuelve crucial, porque este canal no es un púlpito desde donde alguien dicta verdades. Este canal es un refugio de buscadores, un lugar donde nos reunimos quienes no tememos abrir libros prohibidos. Y tu presencia aquí, tu suscripción, no es un simple número, es un acto de resistencia contra el olvido. Es la forma en que construimos juntos
Una comunidad que se atreve a mirar más allá de lo oficial, que se atreve a explorar lo que otros llamaron herejía, pero que tal vez sea la pieza faltante de la verdad. Por eso, hoy te pido que te suscribas. No porque lo diga un algoritmo, no porque sea un gesto mecánico, te lo pido porque cada vez que este canal crece, más personas descubren lo que la historia intentó borrar. Porque hay miles de ojos que aún duermen, miles de oídos que aún no han escuchado, miles de almas que aún creen que la Biblia oficial es el único libro posible. Y cuando compartes, cuando comentas UNs, nos ayudas a romper ese silencio. Nos ayudas a que más buscadores encuentren el camino hacia lo oculto. Imagina lo que significaría que miles, millones, comenzaran a leer estos textos prohibidos. Imagina lo que ocurriría si todos descubriéramos que la fe no es un dogma cerrado, sino un misterio abierto. Imagina lo que pasaría si comprendiéramos que lo divino no se encierra en paredes, sino que late en cada ser humano. Ese es el poder de los libros apócrifos. Ese es el poder de lo que fue silenciado. Y ese es también el poder de una comunidad como esta. Así que suscríbete, activa la campana y comparte este video. Hazlo no solo por ti, sino por todos aquellos que aún no saben que estos secretos existen. Hazlo porque cada buscador que llega aquí es una chispa que enciende la oscuridad. Hazlo porque juntos estamos escribiendo una nueva página. Una página que no podrá ser borrada por concilios ni emperadores. Y ahora te dejo con una última pregunta. Una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Una pregunta que quizás te acompañe mucho después de que este video termine. Y si la verdad más grande no estuviera en lo que nos contaron, sino en lo que intentaron borrar para siempre.